darle la más cordial bienvenida a este PH Law Next, un espacio concebido para fomentar el diálogo y la reflexión en torno a los temas más relevantes de nuestro entorno jurídico. Nos complace contar esta noche con la presencia de destacados colegas de la comunidad legal, entre ellos Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, la penalista María del Pilar Zuleta, asesora en la elaboración del nuevo código, y Miguel Valerio, socio de BJR Asociado, quienes nos acompañan como panelistas esta noche. Como moderadora, nuestra socia Lucio Pío. La reciente promulgación de la Ley 7425, que introduce una reforma estructural al Código Penal Dominicano, lo que constituye un punto de inflexión en la práctica y la enseñanza del derecho penal en nuestro país. Con esta actividad buscamos abrir un espacio de análisis y de conversación sobre los cambios, retos y oportunidades que esta transformación supone, no solo para los profesionales del derecho, sino también para toda nuestra sociedad. El nuevo Código Penal representa un paso decisivo para el fortalecimiento del Estado de Derecho y su adecuada implementación dependerá de un diálogo permanente entre los actores del sistema de justicia. Pellerano y Herrera creemos firmemente en la importancia de crear espacios de encuentro que permitan escuchar diversas perspectivas, compartir experiencias y enriquecer la práctica jurídica a través del diálogo. Con estas palabras damos inicio a este encuentro. Buenas noches. En el día de hoy, pues nos hemos citado para hablar de un tema muy trascendental, que es la reforma del sistema penal, del Código Penal Dominicano. Como sabrán, es una reforma que era muy esperada porque tenemos un código que no se modificaba desde hace más de 100 años. Es en ese sentido que, como toda reforma, pues genera muchas dudas, controversias, consensos, y es por eso que hemos decidido compartir con la comunidad este espacio para traer las inquietudes que tienen los practicantes de esta materia, y para esos fines nos hemos hecho invitar de estos expertos que en el día de hoy estarán discutiendo con nosotros cuáles son los aspectos más relevantes de esta nueva normativa. Sin más, queremos abrir el debate con nuestros panelistas. Y la primera pregunta que les traigo es una pregunta abierta y de índole general. ¿Cuál es su opinión sobre esta nueva normativa? ¿Ha llenado expectativa? Cuéntenos un poco de sus luces y sombras. Quisiéramos empezar con usted, doctora Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, todos debemos reconocer que lo que tenemos en este momento en la mano es mucho mejor que lo que teníamos. Este es un código moderno, este es un código que concilia la necesidad legal con la realidad. Desde ese punto de vista no hay ninguna duda. Lo cierto es que trae unas reformas importantes, y tú lo has dicho, lo hemos presentado en otros paneles con Miguel, con Valentín, en el sentido de que hay muchas cosas que en la práctica, en la cultura dominicana, las hacemos sin problema. Las hemos enfrentado como un problema laboral, las hemos enfrentado como un problema que compromete la responsabilidad civil, pero mucho ojo, porque a partir de la entrada en vigencia, muchas de esas situaciones, por torpeza, negligencia, no necesariamente por dolo, van a comprometer la responsabilidad penal. Y he aquí la importancia de estos escenarios para poder ir identificando estos nuevos delitos. Por ejemplo, hay uno que me llama, siempre lo menciono porque me llama mucho la atención, que es un delito que dice incapacidad, o sea, como que el que por torpeza, negligencia, genere en otro una incapacidad de menos de 90 días o de más de 90 días. El delito aplica tanto para personas físicas como para empresas. Y entonces uno se queda preguntando, bueno, pero hoy día eso sucede y hoy día eso tiene una respuesta legal a través de la responsabilidad civil, cuando es en un contexto laboral a través de una demanda laboral y una compensación económica. ¿Por qué tiene que convertirse en delito? Pero está como delito. Entonces,
Una de las mayores preocupaciones, y sé que en estos escenarios lo tienen, es lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de la persona jurídica. Estamos pasando de un régimen de no responsabilidad de la persona jurídica, lo acaba de decir el Tribunal Constitucional en una sentencia 589-2025, bastante reciente, en la que tuve la oportunidad de participar, y dice, no, es que en República Dominicana no hay responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero eso cambia a partir de la entrada en vigencia del Código. ¿Y qué va a suceder? Vamos a tener un régimen donde el legislador establece, para aquellos que quieran mayores detalles, está en el artículo 8 y subsiguientes, el legislador establece cuál es la forma de comprometer la responsabilidad de la persona jurídica, pero tomó una visión limitada en el sentido de no decir es responsable de cualquiera de las infracciones que hay en el código, sino que definió esas infracciones, y entonces vamos a encontrar aproximadamente 59 referencias donde dice estos delitos los puede cometer la persona jurídica, estos delitos, y entonces aplíquenle estas penas. Hay delitos que causan sorpresa, porque hay delitos que ustedes saben, por ejemplo, delitos que tienen connotación sexual, delitos que tienen que ver, por ejemplo, con una persona que le cambia la filiación a un menor en un documento, y entonces uno se queda pensando como una persona jurídica en esto es un poquito extraño, pero bueno, hay una lista de infracciones que van a comprometer la responsabilidad penal de la persona jurídica, y hay otros delitos en los que se esperaría que hubiera esa responsabilidad y quedaron por fuera. Yo creo que un llamado que debemos hacer en estos escenarios es a que todos en nuestra esfera de desarrollo profesional entendamos lo que el código trae, porque hay para todos. Se ha dicho claramente, yo lo digo, si me ofrecieran un cargo para el Estado a partir de la entrada en vigencia del Código Penal, diría no absolutamente. O sea, los funcionarios del Estado van a tener una responsabilidad, o sea, es una cosa increíble, o sea, cosas que pueden suceder. Voy a poner un ejemplo, en un contrato que le falte un requisito o esté parcialmente cumplido en un requisito y todo lo demás esté cumplido, eso compromete la responsabilidad del funcionario. Hay una cantidad de definiciones allí que pueden comprometer muy fácilmente, y termino con este detalle para darle la palabra a mis compañeros. También el cambio en la justicia, la forma en que estamos litigando, la forma en que el juez está dictando sentencias, la forma en la que hablamos en los estrados judiciales, lo que decimos en los escritos, ahora tienen regulaciones penales. Hay regulaciones penales para todos, para los fiscales, para los alguaciles, para los jueces, para los abogados litigantes. Entonces creo que esta también va a traer una visión renovada del ejercicio de la justicia en República Dominicana. Así es, justamente antes de iniciar el conversatorio conversábamos en privado de que ya hay muchas actuaciones que parecen normales y que el ciudadano comparte, hace de manera casi cotidiana, como es compartir la foto, como es enviar un video de cualquier persona. Sin embargo, ya eso se va a constituir en un ilícito, entonces es bueno como informarse. De verdad que se hace interesante en la sociedad dominicana. Y todos estamos expectantes de un código penal que ha traído tantas transformaciones en el ámbito de la pena, de la imposición de la pena, medidas novedosas, complementarias, sociojudiciales y penas que ascienden a 60 años por el tema del cúmulo de pena. Cuando esto pasaba, este servidor se preguntaba, el legislador o su espíritu, que generalmente se habla del espíritu del legislador, o sea, ¿en qué pensaba cuando ellos estaban construyendo este código penal? ¿En qué pensaban? En su asamblea, en su local, cuando estaban reunidos, ¿en qué pensaban? Y yo me preguntaba, ellos pensaban que era parte, que ellos eran parte, son parte o no son parte de esta sociedad cuando redactaron este código penal. Era una pregunta que yo me hacía, porque ellos posiblemente en estos precisos momentos tienen inmunidad diplomática, inmunidad parlamentaria. En estos precisos momentos
tienen inmunidad parlamentaria. Y yo me imagino cómo ellos se recreaban imponiendo penas, subiendo penas entre ellos, ¿no? Sin pensar que la posición que están ocupando se lo deben a una gran parte de esa sociedad de a pie que está allí afuera. Ojalá Dios lo libre a ellos de que alguien cercano, un pariente, un hijo, un sobrino, cual que sea, le toque este código penal. Ojalá que no. Ojalá que no. ¿En qué estábamos pensando con el cúmulo de la pena? Cuando un joven condenado a 60 años, de 20 años, cumpliría con una pena de 60 años, ¿cumpliría cuánto? En una cárcel en República Dominicana, 80 años. Y es la Constitución que establece que el promedio de vida del hombre es de 75 años, 73.5, y la mujer de 76. Y dos condiciones tenemos nosotros, los seres humanos, dos condiciones, que es la vida y la libertad. Y nosotros, los defensores públicos, luchamos por la libertad. Y luchamos por la libertad porque el que está encarcelado aquí, el que está preso en República Dominicana, no tiene vida. No tiene vida. Eso de derechos fundamentales, eso de respeto a la dignidad, no existe en la cárcel en República Dominicana. Con un hacinamiento de un 700, de un 600 y un 800% de hacinamiento en cárceles en República Dominicana. Maltratos, cárceles de castigos. Oigan bien, tenemos un código de 60 años que el Congreso le ha dicho a los tribunales: condenen a esa pena y envíenlo allí. ¿Pero dónde allí? Bueno, donde los reos, donde los presos, donde los privados de libertad duermen al lado de letrinas, encima de heces fecales, encima de orinas. Esa es la condición de la cárcel en la República Dominicana. ¿Qué problema tenemos nosotros en la sociedad dominicana? De que cualquiera cree que esto va a disuadir a la persona que está proclive a cometer un hecho, un crimen y un delito. Estas penas altísimas. Y va a pasar todo lo contrario. Y va a pasar lo que está pasando en el día de hoy, señores. En los primeros 3 meses, 44 feminicidio. Un concepto ahora que trae nuevo este Código Penal, el feminicidio. Que desde mi punto de vista, de verdad que es un atentado al principio de igualdad respecto al tema del hombre, con pena hasta 30 y 40 años. El feminicidio. Y para adornarlo te dicen que el feminicidio que se cometa en razón a ese género, señores, es un poema, ¿no? Y te lo disfrazan. En razón al género, en razón a que es mujer. Es decir, yo primero voy a pensar que, bueno, por ser mujer, por no ser de mi género, yo le voy a quitar la vida. Sí, eso es adorno, ¿no? Hasta 40 años. El feminicidio. Y yo me hago una pregunta. Si en esa misma condición una mujer le quita la vida a otra, ¿conllevaría la misma pena? No, no va a pasar. Pueden estarse en que no va a pasar. Porque feminicidio tenemos la concepción que es el hombre que lo hace, que lo practica. Y de verdad que yo sé de dónde viene esta inspiración. Precisamente porque el tiempo ha cambiado. Los delitos han aumentado. Hay nuevos fenómenos sociales que merecen ser controlados por una norma que persiga, ¿no?, aquellos hechos que agravan a la persona y también a la propiedad. Estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y textos que tiene este código tan interesante como aquellos que agredían a los ciudadanos
y creían que estaban exonerados de ser procesados penalmente. Por ejemplo, las actuaciones de un policía contra un ciudadano. El tema del policía arrebatarle el celular a un ciudadano que lo estaba grabando porque le estaba dando golpe, maltratando a una persona. Entonces, eso va a ser sancionado. Va a ser sancionado también aquel policía que se introduzca a una casa a tratar de hacer lo que le venga en gana, sin una orden judicial y sin cumplir lo que establece el Código Procesal Penal, que son aquellos delitos o crímenes que se cometen de manera flagrante y que en la persecución puede este policía detener si se introduce en una casa. Pero esto no es lo que está pasando en la sociedad dominicana. Ustedes han visto que ahora con esta ola, ¿no?, de que todos podemos grabar, esos desaciertos de los policías que están siendo todos grabados, ya eso va a ser sancionado en ese sentido. Es un código también que establece que un arma va a ser un animal. Eso se entiende. Este código establece que si yo utilizo un perro para atacar a una persona, se denomina arma. Lo dice este código. Y puede ser procesado, sancionado, perseguido por ello. Pero oigan esto, señores, oigan esto. Ellos no fueron a la ley 631-16 y buscaron la definición de arma. Y ellos dieron como arma a un animal que ataque a una persona. Como arma, ¿no? Y la ley 631 del año 2016 dice que arma es un instrumento útil en la lucha que mantiene o aumenta la fuerza propia, especialmente referida al arma de fuego. Incluye también armas cortas, punzantes y contundentes. Ellos suprimieron de la ley de armas el texto que tiene que ver con disparos al aire, pero este texto, para introducir un perro como arma, no lo suprimieron, no lo anularon. Entonces va a haber una dicotomía entre la definición de arma que tiene este Código Penal y la ley que tiene que ver con el control de arma, la 631. En ese sentido, Rodolfo, ¿cuáles son las iniciativas de la Defensoría en este periodo que va a estar la ley vacante? ¿Ustedes tienen alguna visión, una postura? Es una pregunta interesante porque la defensa pública, para que tengan una idea, en República Dominicana, a nivel nacional, asiste desde el 80 al 87% de los casos a nivel nacional en el ámbito penal. Eso quiere decir que somos el segundo usuario más grande que tiene el país de este Código Penal. El primero es el Ministerio Público, porque hay un 20%, un 15% que corresponde a los abogados privados, a la comunidad jurídica y no a la defensa pública. Por lo tanto, somos el segundo usuario o el segundo cliente más grande de este Código Penal que cualquier otro. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? Nosotros tenemos equipo de trabajo que está trabajando, aquí no da el tiempo nosotros porque son 393 textos, artículos, y vamos más de la mitad haciendo señalamiento y observando temas que contradicen tratados internacionales de los cuales República Dominicana ha suscrito, pero también de manera constitucional. Textos que van en contraposición del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de decisiones que ha producido nuestro Tribunal Constitucional de República Dominicana. La última fue el 14 de agosto de este año,
contra una cárcel en Puerto Plata, donde casi matan a un privado de libertad, los agentes penitenciarios. Y de hecho, en este año, hace 3 meses, ante una denuncia que interpuso la defensa pública, 7 agentes penitenciarios están guardando prisión preventiva por maltratar en La Vega, en la cárcel del Pinito, a privados de libertad. Y ahora mismo tenemos 3 denuncias en el este, San Cristóbal, Higüey, San Pedro, sobre maltrato y sobre muerte de privados de libertad. Y esto lo sanciona este Código Penal. Este Código Penal tiene también bendiciones, ¿no? Bendiciones, porque protegen la integridad, porque hay fenómenos que protegen también al ciudadano de a pie, porque no todo es detrás y en contra de aquel que infringe la ley, sino que tiene texto que de verdad que se deben de mantener. Bueno, en primer lugar, agradecer a Pellerano y Herrera la invitación. Yo con Ricardo tengo una amistad muy personal, con Vitelio, pero con alguien que se sentó allá atrás, que fue mi primera jefa, Isabel Andrizo, yo la voy a saludar especialmente porque me trató muy bien lo que tuve por esa oficina, con lo cual ese cariño obliga y evidentemente por ahí tengo que partir. Mira, contrario a Valentín y contrario a María del Pilar, yo lo he dicho, lo sigo sosteniendo, aquí se condenaba a todo el mundo con 5 delitos: falsedad, estafa, abuso de confianza, robo y homicidio. Y cuando queríamos adornar un poco, le poníamos asociación de malhechores. O sea que si yo fuera abogado, penalista o defensor público, yo estuviera más preocupado hoy por empezar a pedir revisiones de sentencia en base a que hay una ley que ahora tipifica situaciones por las cuales a mí me condenaron. Entonces yo creo que ahí está el primer aporte, que es un aporte sencillo, el principio de legalidad básico de derecho penal, y el que diga lo contrario, yo lo invito a que se pare en Ciudad Nueva, porque ellos tienen el 87%, yo tengo que tener como, de ese 13% yo tengo como el 50%, con lo cual es una cosa buena de uno poder analizar a diario de lo que ocurre con tribunal. Y eso es la realidad. Primera situación que hay que decir de este Código Penal es que por primera vez tenemos un Código Penal estructurado. Lo que había en República Dominicana era un desorden, un desastre de que un código del año 1832 de Francia, que en el año 1844, cuando se hace la independencia dominicana, una de las primeras resoluciones del primer Congreso, 1845, fue que se adoptaban todos los códigos penales en el idioma francés. En el idioma francés. Cuando uno va viendo pasajes de lo que fue esos primeros 41 años de vida republicana, el único código penal de la región que definía el cómplice de una manera tan extensa que autoría dentro de esa complicidad seguían siendo complicidad. Entonces, a los fines de política criminal, por ejemplo, el que le pagaba a un sicario era cómplice. Eso no debe ser un Estado racional. Racionalmente no puede ser, pero la complicidad lo definía. Lo más interesante es que en ningún artículo del Código Penal definía quién era el autor. Entonces, otro gran aporte de este código que me dice quién es autor. Lo que quiero decir que cualquier código penal civilizado del mundo tiene una área de principios y derechos fundamentales, garantías materiales, se llaman garantías materiales del derecho penal, una parte de principio de tipicidad, principio de culpabilidad, principio de antijuricidad, y otra parte de parte especial, y una parte penológica interesante. Otra cosa, yo nunca entendí lo que era reclusión menor, reclusión mayor, detención. No lo entendía, porque toditos cumplían la cárcel, que ahí es un tema penitenciario en la misma cárcel. Por lo menos ahora hay una lógica donde es prisión mayor, prisión menor, pero es prisión, o sea, dejémonos de hipocresía. Al final de cuentas, reclusión era algo que en Francia era para criminales muy fuertes, que prácticamente era un código, como este también, un código burgués, porque este código tiene una peculiaridad. La parte general y principiológica es de origen germánico y la parte especial, es decir, la característica de cada delito es de origen francés. Que de hecho, yo me estaba leyendo un libro muy interesante del año 2014, 2014, del año 2015 en Francia, donde ellos analizaban esa reforma que le hicieron al Código Penal francés en el año 1994, donde ellos cambiaron su Código Penal. No fue que los franceses no avanzaron, sino que nosotros nos quedamos en 1832, ellos en el año 1994 ya venían haciendo modificaciones, hicieron una modificación integral. Interesante también es que al final de cuentas,
por primera vez, y esto sí es interesante, en la República Dominicana entramos en la modernidad o en la posmodernidad. Por ejemplo, el código tiene el registro de ofensores sexuales. Y eso es vital. Ha pasado todos los filtros de constitucionalidad, tanto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que son las cortes más importantes del mundo. Ha pasado el juicio constitucional. O sea, la gente tiene derecho a ver, más en un país que ayer yo estaba en una cena donde un señor decía que la población con problemas de salud mental empiecen a mirarse uno al otro, porque aquí ustedes a ver uno con otro. Estamos aquí, todos tenemos problemas de salud mental. O sea, estamos en una sociedad donde la misma agresividad social nos lleva a un impacto psicológico que nosotros no nos damos cuenta. Y lo que es normal, anormal, lo vemos normal. Entonces, eso de que haya delitos ofensores sexuales, acoso sexual, un avance en los delitos de agresiones sexuales, eso es para mí muy importante. Evidentemente hay una retranca, yo lo he venido diciendo mucho, de que aquí queremos irnos de un régimen que era correcto de hasta 30 años. O sea, aquí vemos civilizado, y eso tiene una teoría, en derecho penal se llama expansión. El derecho penal atrapa conductas que no son penales, porque en otra parte del ordenamiento jurídico no hay soluciones plausibles. Los legisladores dicen, yo voto por pena grave. Yo he defendido unos cuantos políticos, dicen, y yo voté eso. Si no, te lo votó, no tú eras diputado aquí. ¿Y cómo era eso, amigo? ¿Fuiste tú? Entonces, sí, evidentemente yo concuerdo de que la pena no puede ser larga, porque una pena larga demuestra el grado de incivilidad que hay en la República Dominicana. Es lo contrario, cuando a mí me hablan de la pena larga, digo, bueno, esto es un estado de barbarie. De barbarie, punto. ¿Se puede arreglar? Sí, ya hay soluciones que yo espero que los legisladores tomen en cuenta, que así como puedan, para que digan, pusimos 60 años, que esos mismos 60 años tengo un mínimo de 15, de 10, de 20 años, que el juez tenga lo que se llama la elasticidad de la pena, que a todito no la dieron en la universidad, porque hay cosas, no todo estaba mal. O sea, hay cosas que hay que rescatar y que son tradición jurídica dominicana. En esas sombras, también, yo lo dije, que iba a hablar un poco sobre eso, por primera vez el penalista se sofistifica. O sea, ya nosotros no vamos a hablar de asesinato, de homicidio, cosas. Yo he tenido la oportunidad de ejercer mucho derecho penal económico. Para mí eso es derecho penal igual, pero derecho penal económico, derecho penal societario, derecho penal patrimonial. Hay un mundo completo, porque aquí todos son abogados, esto es una firma de abogados, esto es un espacio de abogados, para el tema de la culpabilidad penal empresarial. En una vertiente preventiva, muy interesante, en una vertiente de detección de delito a través de canales de denuncia, que esa ley manda que se hagan de delito, muy interesante también, y además en una vertiente de denuncia de delito por parte de la empresa para poderse proteger ante una responsabilidad penal, que son los controles básicos de dirección, vigilancia y tal, ¿no? Que la tiene la ley. Entonces yo creo que ahí hay un gran avance, porque hemos pasado, no como dice el Constitucional, que por cierto, todo lo que dicen los tribunales no es palabra santa. Se equivocan, son un ser humano igual. La sentencia, yo no la he trabajado, pero el argumento que ellos dicen es, no había responsabilidad penal donde no lo había. Bueno, pero eso es cierto, porque el principio de legalidad, pero aquí hay responsabilidad penal en medio ambiente, la hay, en lavado de activos, la hay, en delito bursátil, la hay, en delito bancario, la hay, en delito societario, la hay. ¿Qué es lo que hace este código? Que eso va a ser una discusión interesante, si ves si, porque el legislador sí cometió un error técnico jurídico. El legislador dice dos cosas, que estaba viendo una ponencia en estos días y decían, yo creo que equivocado, pero bueno, se dice cualquier cosa, que aquí hay numerus clausus en la responsabilidad penal de la persona jurídica. Falso. ¿Por qué? Lo contrario. Lo que no hay es numerus apertus a todos los delitos. Pero la responsabilidad penal de la persona jurídica se da por imprudencia y por dolo. O sea, se da por las dos vertientes. Ahora, el legislador cometió un error técnico, porque si usted dice que se va a tipificar una situación por imprudencia y por dolo, se supone que usted va a tipificar todo el artículo del Código Penal. Tan sencillo, usted va a ver todos los riesgos jurídicos penales. Y ahí va a haber problema de interpretación, porque ciertamente muchos artículos establecen, como decía María del Pilar, que en ese caso hay responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero eso no quiere decir que en nosotros no la haya. Porque si tiene una pena de multa, la pena de multa perfectamente se le puede aplicar a la persona jurídica. En un régimen de persona jurídica que se decantó, que eso es verdad, por la autorresponsabilidad de la persona jurídica. O sea, la persona jurídica responde por su propio hecho. Eso es muy interesante también. Porque fue de acuerdo a lo que
son la nueva tendencia de que yo no puedo responder por lo que haga un órgano o por lo que haga un empleado que burle el sistema de compliance que yo tengo interno, que son de esa palabrita dominguera que no más que el sistema de gestión de riesgo de una empresa jurídico-penal, que va a haber que hacerlo muy bien porque aquí se da. Hay una excepción para la MIPYME, la tenían que hacer porque si no, aquí la MIPYME iban a quebrar todita, porque estos son sistemas costosos si lo quieren hacer bien. Otra cosa son lo que yo le llamo programas de cumplimiento de feliz cumpleaños, que usted va y compra una vela al último momento y la pone, usted cumple 50 años, que en mi caso, tal, eso no. O de conflé, saca el conflé, me saca un premio, eso no es un programa de cumplimiento serio. Eso es usted cumplir con la ley. Y así le irá. Así le irá. Entonces, esos son grandes apuntes. Importante también el tema de que la falsedad, y eso sí fue un atraso, aquí se discutía mucho si había falsedad ideológica o no, pero en este Código Penal la dejó fuera. Y debió tipificarla, porque la mayoría de los casos que vemos en el ámbito privado de derecho penal corporativo, el que firma la acta es y tiene la calidad. Lo que tiene el contenido del acta es lo que es falso. Entonces, por suerte, en la ley de sociedades sí hay falsedad ideológica. Eso es para que no vayamos a creer en la apariencia. Pero en un testamento, en una declaración, la falsedad ideológica era muy importante. Eso se quitó. El tema de corrupción y conflicto de intereses, que era la otra vertiente de la Comisión Interamericana de Corrupción, estaba por un lado la declaración de patrimonio, es decir, que no hay incremento patrimonial injustificado, y el conflicto de intereses también nos da mucho trabajo a los abogados, porque esto es lo que tenemos que ver los abogados. O sea, este código vamos a verlo como una oportunidad, no como una amenaza. Digo, yo entiendo a Valentín porque el rol de Valentín es eso, defender. Ese es su rol, básicamente, y defender a gente caso a los cursos con lo que yo tengo. No que doy la razón, no hay nadie más que yo que apoye a la defensa pública. Y cuando veo a iba a decir una palabra inapropiada, a un abogado privado que se lo están comiendo, y yo, bueno, pero, y yo veo que lo se lo están ayudando, pero no lo ayuden. O sea, él vino aquí a pelear y se encontró con un defensor. Tiene que pasarse con los defensores públicos. Pues yo soy de lo que dice que el juez es un tercero imparcial que no debe meterse en lo que hacen la parte. O sea, que yo le apoyo a la defensa pública porque, por suerte, hay muchos colegas que cuando tú lo ves, te dicen, bueno, este hombre está en indefensión. En la realidad, no lo estoy haciendo por mal, sino ese es su rol, y es su rol criticar, y todo está mal, y eso está bien, porque eso es lo que hace un defensor a tiempo completo. Entonces, finalmente, sí hay algo que a mí me interesaba, y que mira, y ahí sí entiendo que la responsabilidad penal de la persona jurídica debió apretar más, que es que hay delitos, los delitos de corrupción sacó la responsabilidad penal de la persona jurídica, es una barbaridad. Porque donde hay una corrupción, hay un corruptor. Entonces, claro, si lo vemos como un espíritu de clase, tal vez ya me ha pasado en varios casos, entonces vamos a sacarlo, porque aquí no sabemos si esto fue a la buena o a la mala. Pero donde ellos debieron apretar para ellos, no fue que se apretaron, o sea que tonto no fueron. Tonto no fueron. Por último, porque creo que me queda un minuto, sí el Código Penal debió trabajarlo, y debió trabajarlo porque si habla de culpabilidad penal de la empresa, y voy a poner ejemplos que a mí me gustan mucho, debió trabajar por lo menos la tipificación de los riesgos jurídicos penales de la inteligencia artificial. El reglamento europeo, en Europa hay un hincapié muy fuerte, hay dos tipos de regulaciones, la americana donde dicen, como decían los franceses en su tiempo, laissez faire, laissez passer, cuando no eran europeos, dejar hacer, dejar pasar, y si no tú reparas, y la europea que dicen que no. Entonces hay un riesgo que es muy importante, que debió quedar regulado básicamente para empresas que manipulan cosas, que es el de manejo de conducta humana. O sea, la inteligencia humana, artificial puede alterar el comportamiento humano y yo puedo lograr que todos ustedes se pongan una chaqueta azul y un pantalón gris oscuro, sin que ustedes quieran. Eso ese Código Penal no lo tiene. Un código del siglo XXI debió aprovechar esa grande tendencia de la inteligencia artificial y tener otra situación que es muy interesante, que María Pilar lo veía como un tema, yo lo voy a poner en clave de inteligencia artificial, que yo creo que es lo que hay, porque, vuelvo y repito, esto está muy bien, yo tenía 20 años hablando de eso, llegó el cumplimiento, es como cuando tú tenías esperando algo 20 años, lo he estudiado tanto, y ahora ya está aburrido, ahora tú quieres ver qué viene, y lo que viene es la inteligencia artificial. Eso es lo que viene, aquí no está. Segunda situación, el código habla de carteles, es decir, empresas que se ponen de acuerdo para controlar el precio. Eso, de entrada, en los concursos públicos,
que son los que nos atañen a todos, uno puede hacer un cartel y decir, bueno, va a ganar este. Imagínense que esa empresa utilice inteligencia artificial. Y a mí que me gusta mucho jugar al riesgo jurídico penal, y que juego al riesgo y que asesoro empresario, le digo, mira, desde mi óptica, dale para adelante. Porque al final de cuentas, tu delito tú no estás cometiendo. O por lo menos es defendible lo que tú estás haciendo. La inteligencia artificial maximiza el cerebro humano. Vamos a ponernos, para terminar con esto, en el año 2008, en la crisis de las hipotecas prime, que no había inteligencia artificial, lo que se puede hacer ahora con una manipulación del mercado. Entonces, evidentemente, esos son los puntos, porque ya este código ya está viejo, ya está promulgado, esto es lo que vamos a hacer, es verdad que vamos a hacer modificaciones, pero esos son los puntos del siglo XXI, que no solamente lo podemos ver en clave de Pellerano y Herrera, o de oficina, que hacen corporativo, no, de una sociedad que quiebra en un país en un minuto, de una sociedad que manipula el comportamiento, vamos a suponer la conducta de unas elecciones, o sea, esos son los grandes retos que tiene que estar viendo el derecho penal y que el Código Penal, con 2 o 3 artículos sobre inteligencia artificial, debió trabajar. Yo estaba viendo hoy el reglamento, voy a dar para que le interese, es muy, muy interesante. Son de las cosas que dije, bueno, vamos a hablar de algo diferente a lo que tiene el código. Déjame ver, que esto me lo mandó una de las paralegal de la oficina. Aquí tengo. Es el reglamento Unión Europea 2024-1689, para que le interese ver cómo se está intentando regular la inteligencia artificial y lo que manda la Comunidad Europea a los países socios de regulación de inteligencia artificial, donde el primer riesgo que toma es el del manejo del comportamiento humano, lo que sí es peligroso en inteligencia artificial. Yo lo voy a dejar por ahí y me abro con la pregunta. Gracias. Con relación a eso quiero decir que hay diversas infracciones donde se establece la responsabilidad penal de la persona jurídica. Voy a decir grosso modo algunos, por ejemplo, todo el paquete de homicidio, feminicidio, inducción al suicidio, que es un delito que preexistía en muchos países, aquí no lo teníamos, envenenamiento, homicidio preterintencional, vamos a tener responsabilidad. Obviamente todo dentro del marco de lo que se ha explicado aquí, para que haya responsabilidad de la persona jurídica debe haber una acción u omisión ejecutada por o sus directivos, sus organizadores, sus subalternos en representación de la compañía y que en la misma dirección represente un incumplimiento de su deber de dirección, control y supervisión. Tenemos, por ejemplo, delitos como atentados contra la vida, atentados culposos, tenemos adulteración o falsificación de medicamentos, alimentos o bebidas, eso aplica también para los productos agropecuarios. Tenemos también la discriminación, que era un delito que está hoy en el artículo 336 del Código Penal. Ahora este delito renovado también puede comprometer la responsabilidad penal de la persona jurídica. Hay un paquete muy especial que son los delitos sexuales. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo? Bueno, tenemos el proxenetismo, la prostitución, porque ahora hay, está la prostitución, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Otros supuestos, voy a ponerlos en claro, que son cuando una empresa, o alguien a nombre de una empresa, ¿verdad?, que ha incumplido su política de cumplimiento, promueve, facilita, instiga o recluta de alguna manera niños para que participen en actividades sexuales. Inclusive el simple uso de una imagen de un niño que venga conectada con una actividad sexual o el utilizar la voz. Eso me pareció muy interesante. También dice suministrar pornografía real o simulada. Hasta eso, proveer de eso a los niños a través de una persona que actúe en representación de una empresa puede comprometer su responsabilidad penal. Tenemos también los atentados contra la intimidad, tenemos por ejemplo el robo de identidad, tenemos lo que es la difusión de audios, que es el delito que te preocupa, que a mí me preocupa enormemente, porque hoy día estamos en un restaurante,
y queremos tomarnos una foto. Obviamente la foto es de la mesa donde estamos participando de la comida, pero resulta que el restaurante tiene más atrás de nuestra mesa otras mesas donde aparecen personas. La imagen de esa persona se va a reflejar en nuestra foto. Si la subimos a las redes sociales sin autorización, porque hay algunas que dicen cuando afecta la intimidad, el honor, por supuesto, pero cuando no hay una afectación al honor, a la intimidad, yo pregunto, ¿cuál es la afectación allí? ¿Por qué lo convertimos en un delito? Entonces, las empresas, ojo con esto, van a tener que modificar de manera certera la forma en que publicitan sus productos y sus actividades, porque una sola persona que no me haya dado la autorización para hacer la publicación, ya puede perseguir a la persona jurídica por ello. Eso me parece muy importante. También tenemos un delito que es la captación y uso no consentido de datos personales. Aquí, especialmente en las empresas donde se trabaja con datos de clientes, nosotros tenemos la obligación de protección y obviamente el no protegerlos puede comprometer nuestra responsabilidad. En otro sentido, hay unos delitos muy novedosos que tienen que ver con estudios genéticos sin consentimiento, manipulación genética, etcétera, que obviamente aplica para ese sector en particular. En sentido general, tenemos el perjurio, la difamación extorsiva, la injuria, y en una actividad que teníamos en esta semana, Eduardo Núñez decía, bueno, ¿cómo vamos a trabajar ese tema, por ejemplo, cuando un periódico o un programa está transmitiendo una información como buena y válida? ¿Hasta dónde esa información puede constituir, vamos a decir, difamación e injuria que comprometa la responsabilidad penal de una persona jurídica cuando el investigador dice, bueno, eso fue lo que me dijo mi fuente? Entonces, hay unos claroscuros ahí en esos temas que evidentemente van a dar lugar a muchas interpretaciones, ¿no? Tenemos también, estos temas son como muy interesantes para hacer un llamado a la responsabilidad penal de la persona jurídica, la inducción de abandono de un niño, niña o adolescente, o sea, como en qué marco podría darse, pero está ahí, la extorsión, el chantaje, etc. Pero quiero detallarles algo, y con esto termino, que es delitos que quedaron por fuera de la responsabilidad penal, pero que era evidente que debían estar dentro de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Por ejemplo, intermediación financiera no autorizada. En Puerto Plata hubo un momento en que hubo persecuciones contra 5 financieras, entre comillas, que captaban miles de millones de Puerto Plata y sus municipios aledaños, y no eran obviamente sociedades de intermediación financiera. Aquí está sancionado el delito, pero no está establecido para la responsabilidad penal de la persona jurídica, lo que nos parece grave. ¿Cómo es posible que hayan regulado la estafa contra el Estado para comprometer la responsabilidad de la persona jurídica, pero no la estafa contra particulares? Esto desdice de una realidad, porque los que litigamos sabemos que en muchas ocasiones las estafas vienen como resultado de una participación de alguna manera de la persona jurídica. Esto me pareció muy interesante. Contratos sin cumplimiento de requisitos legales. ¿Saben a quién van a sancionar? Al funcionario que hace el contrato. Van a sancionar a la persona física que firma el contrato, pero no van a sancionar a la persona jurídica. También tenemos el cohecho activo, que es la persona que le propone al funcionario para que le dé un favor, una merced. Está sancionando el cohecho activo en la persona física, no en la persona jurídica. Lo mismo pasa con la alteración de precios, un delito muy preocupante, y evidentemente que se ha de suceder inmediatamente implica la manifestación o la participación de personas jurídicas, pues no van a tener sanción. También el peculado en provecho de terceros. Se va a sancionar al servidor público, pero no al tercero beneficiado con el peculado cuando sea persona jurídica. Distracción de recursos cometidas por tercero con concurso de funcionario público, se repite lo mismo. El desacato es otro delito que no va a comprometer la responsabilidad penal de la persona jurídica. En ese sentido, la recomendación que nosotros hacemos es que entendamos, miren lo que digo, hasta la forma de hacer publicidad, que entendamos la forma en que desarrollamos nuestras actividades, tiene que cambiar.
tenemos que tener políticas de cumplimiento. Esto no se trata, como lo decía Miguel, simplemente de tener una gobernanza enmascarada, o sea, que si vienen a preguntarme si nosotros tenemos aquí, no, tenemos en papeles, no, se trata de que nosotros entendamos como empresa de que no solamente se necesitan controles, se necesita una cultura de cumplimiento, se necesita una definición de valores y de principios. Porque ¿saben quién va a definir si su empresa cumplió o no cumplió? No es usted. No es usted llevando la política de cumplimiento y diciéndole, mire, yo tengo la política. Nos reunimos cada mes, hacemos una reunión y damos una picadera. Eso no es. Lo que el juez va a decir es, ¿identificaron las áreas? ¿Identificaron los riesgos por áreas? Y una vez identificaron los riesgos, ¿tomaron los controles? ¿Dónde materializaron esos controles? Deme la muestra. Entonces, a quien tenemos que convencer no es a nosotros mismos, es al juez y al fiscal investigador y al juez es al que vamos a tener que demostrarle que esto no era una simple cumplir requisitos, sino que realmente estábamos inmersos en una política de cumplimiento, no solamente de controles, sino de valores y de principios. Totalmente de acuerdo. Todo el tema relativo a cumplimiento ahora hay que vivirlo dentro de las empresas. Bueno, muy, muy interesante. Gracias por el aporte, María del Pilar. Para ir cerrando, me gustaría también que usted, Rodolfo, nos contara un poquito cuáles son los retos que enfrentará la Defensoría Pública ahora con este nuevo código. ¿Algún impacto en la estructura, el presupuesto? Es importante señalar por la intervención de mi querido Miguel Valerio, de que nosotros los defensores públicos, la defensa pública como órgano constitucional, vela por el debido proceso, vela por el respeto de los derechos fundamentales, vela sobre todo por aquel derecho fundamental que tenemos todos, que es el respeto a la dignidad de la persona. No importa el hecho, el crimen o el delito que haya cometido. Cualquiera puede ser objeto de una persecución, de una acusación, de un encarcelamiento infundado. Le quiero decir con esto que el defensor público no se apresura a que un crimen o un delito quede impune. Es importante señalar esto. Nosotros vamos detrás de que a esta persona se le respete el debido proceso, como lo establece la Constitución en el artículo 176. Imagínense ustedes, tenemos un poder represivo del Estado, con toda la logística habida y por haber. A propósito de lo que dice nuestro querido hermano Miguel Valerio, un poder represivo del Estado que es un leviatán. Ministerio Público, Procuraduría General de la República, con todas las agencias del Estado a su servicio. Frente a una persona en conflicto con la ley penal, una persona. Eso quiere decir que ese poder represivo del Estado, a cualquiera que le caiga detrás, con este código lo aplasta. A cualquiera. Entonces el defensor público se viste con una armadura de acero para poder soportar ese leviatán que aplasta a ese ser humano. Y de hecho no hay tampoco proporcionalidad institucionalmente hablando. Procuraduría cuenta con 8,000 y pico de empleados, apenas la defensa pública con 700. Pero nos damos el lujo de ser un clavito en el zapato dentro del sistema penal de República Dominicana. Tan sencillo como eso. Y un defensor público vale por cientos de ministerios públicos, de abogados en ejercicio y de policías. Y no tenemos discriminación para asistir a cualquier persona. Le voy a dar un dato que es una cifra. En el 2023, aproximadamente 5,000 personas salieron del sistema de justicia a través de absoluciones y a través de autos de no al lugar dado por jueces.
Eso quiere decir que nosotros vamos por el mejor resultado. Pero aquel que es responsable de un crimen o un delito, que pague. Por eso somos de medios, no de resultados. Y al final, quien da la última palabra es el juez. 5,000 personas entre absolución, que el juez dijo no cometió los hechos que se le imputan. Las pruebas son insuficientes. Y un juez de la etapa intermedia que dijo vamos a darle a esta persona un auto de no al lugar porque las pruebas que ha traído el Ministerio Público no dan ni llenan el tamiz para una responsabilidad penal. Y esta hazaña, señores, se repitió en el 2024 con casi 4,000 y tanto de personas. Estoy hablando privados de libertad y personas en libertad. Y no es que estamos sacando ni llevando a la calle criminales y delincuentes, personas en conflicto con la ley penal que fueron acusadas, imputadas y encarceladas siendo inocentes. Entonces, penas tan altas ante la deficiencia de una investigación irresponsable. Porque cualquiera puede ser pasible del capricho de un ministerio público. Y esa es la lucha del defensor público que constantemente viene librando en un sistema de derecho que cree que la seguridad ciudadana está en aquellos que están guardando prisión en las cárceles en República Dominicana. Una pregunta retórica. Tenemos 25,000 privados de libertad aproximadamente. Y yo pregunto, ¿han disminuido los crímenes y delitos? No, no han disminuido los crímenes y delitos. Todo lo contrario. En psicología está lo que se llama el copycat, y es que estos crímenes y delitos viven repitiéndose todos los días. Y nosotros llenando las cárceles pensando que el remedio está en un código penal. ¿Qué tenemos nosotros como los defensores públicos? Bueno, nosotros tenemos un reto frente a un código que no es un poema, de verdad que es un código que acumula las miserias, todas las miserias y lo más bajo del ser humano. Eso es esa literatura, no es otra cosa. Cuando ustedes escuchaban hablar a María del Pilar de todos estos tipos penales y estos comportamientos que son sancionables, estamos hablando de la más baja miseria humana que existe en cualquier estado, en cualquier país. Crímenes y delitos, señores. Esto no es un sueño ni un poema. De verdad que este código penal es el infierno. Es el infierno. Es más trabajo para ustedes, definitivamente. Claro, por ejemplo, y para los especialistas, como lo es también el profesor Valerio, de la teoría del delito hay que examinar ahora, señores. Hay que reestudiar, Ricardo, ahora. Los tipos penales, los elementos constitutivos del tipo, hay que estudiarlo ahora. O sea, extraerlo de estos tipos, de estos artículos del Código Penal que no se configura, señores. Oigan esto. Hay un elemento constitutivo del tipo que no se configuran en muchos de estos textos del Código Penal. Y es el ánimo. Es la intención. Por ejemplo, el Código actual define el robo en el 379. El robo es la sustracción fraudulenta de la cosa ajena. Lo simplificaron en este código en el artículo 91. El robo es cuando una persona sustrae algo a otro. Lo simplificaron en el artículo 91 de este nuevo código. El robo es lo que se sustrae a una persona. Lo simplificaron. ¿Dónde está ahí la intención? A diferencia del código que tenemos, el robo es la sustracción fraudulenta de la cosa ajena. Un elemento constitutivo. La forma y la manera de cómo tú sustraes lo que es ajeno. Este código penal no lo establece. No establece la forma de cómo tú vas a sustraer. O sea, como elemento constitutivo, lo dejó fuera. La forma fraudulenta de sustraer la cosa, sea simple o agravado, pero también deja fuera también el tema de la intención. Por eso hay mucho texto en este Código Penal que no se configuran los
los elementos constitutivos del tipo originario de este Código Penal en República Dominicana. Así que nosotros, los defensores públicos, tenemos con este código un gran reto. Y ya iniciamos, esto se lo informo a ustedes, ya nosotros iniciamos una reunión bastante importante con todos los titulares del Ministerio Público y los encargados de oficinas en todo el país con defensores públicos a los fines de dar cumplimiento a un código procesal penal que también viene zumbando, María, su modificación por la decisión del Tribunal Constitucional que anuló la ley 1015. Entonces viene zumbando un código procesal penal que debe estar acorde también con este código penal, porque con este código penal hay muchos temas, muchos delitos, muchos crímenes que es imposible con este código penal que se pueda producir en un juicio de fondo un acuerdo parcial y un acuerdo total. Una locura. Sí. Es una locura. Totalmente de acuerdo, Rodolfo. Muchas gracias por su visión. Sí. Muchas gracias a todo el panel por su visión tan crítica de esta nueva normativa. Antes de pasar a las preguntas, a mí me gustaría que ustedes le concedan un aplauso a estos panelistas. Como decía hace un rato, si nos fuércemos a poner a discutir, a analizar cada ilícito, la verdad es que vamos a necesitar jornadas mucho más largas. Yo creo que ya los panelistas nos han pinchado el cerebro con las visiones críticas, con lo que nosotros debemos analizar, nos han abierto ojo a nosotros los practicantes para ver dónde hay trabajo, qué es lo que tenemos que asesorar a las empresas a partir de ahora, así que, y bueno, también nuestro comportamiento como ciudadanos per se. Ya a través de nuestro código QR nos han enviado varias preguntas, la verdad es que son temas que generan muchas inquietudes. Nosotros por temas de tiempo vamos a tomar solo algunas de ellas y veremos si al final nos da tiempo circular el micrófono para alguna más. Aquí han dirigido una de manera directa al licenciado Valerio, en el cual pregunta sobre la zona intermedia muy delicada que separa el dolo del tipo imprudente y cómo se pudiera vincular con el error del tipo vencible, principalmente en materia del ámbito de la medicina. No es un tema que tratamos, pero si gusta responder. Bueno, miren, que estemos hablando de dolo, de imprudencia y de error, eso ya es una gran cosa. Por ejemplo, yo me acuerdo en la universidad que se hablaba de error de hecho y error de derecho. Y básicamente ahí se daba el error y se daba muy por encima. Este Código Penal ya habla del error de prohibición, es decir, cuando una gente cree que está actuando de manera correcta, porque cree que está actuando conforme a derecho, pero realmente su conducta es ilícita. ¿Qué pasa en esos casos? Entonces, evidentemente de que en esos casos, de manera expresa, la parte general dice que hay error de prohibición, es decir, aquella persona que está actuando pensando que está actuando conforme a la ley, pero la conducta evidentemente es ilícita, entonces entraría como una imprudencia. Y ahí abre el tipo penal, adecuándose otra vez a la normativa penal internacional. O sea, esos son los estándares básicos de interpretación que antes no lo teníamos y que ahora por lo menos en este nuevo Código Penal existe de manera expresa. También las categorizaciones del dolo. Ahí otra vez tengo que diferir de mi compañero, pero de eso se trata. Democracia obliga. El doctor Valentín dice de que en el robo, efectivamente en ese tipo, no habla del concepto fraudulento. En materia penal hay dos tipos en la parte subjetiva del tipo, que este Código Penal lo trata, que es el dolo o la imprudencia. Cuando de manera expresa no se trata el tipo penal como imprudencia, evidentemente es doloso. Y en ese capítulo, el capítulo entero de los robos, empieza por el tema de apropiaciones fraudulentas. Quiere decir que hay un concepto genérico del código moderno donde yo no tengo que decir en cada tipo penal que dolo imprudencia, sino que se adecúa también a la normativa, a la teoría del delito moderna, donde dice aquella cosa que no esté dada por imprudencia, evidentemente entra por dolo. En definitiva, en cuanto a la parte general del código penal, en cuanto a esos principios de interpretación, esto no es un avance. Precisamente porque el fin de la pena es la reinserción, la reeducación, la rehabilitación, y no es verdad que con 30 años, 40 años,
y 60 años, una persona se va a reeducar o se va a rehabilitar. El tema del cúmulo de pena, el tema de cúmulo de pena es una apreciación del legislador de venganza, de castigo y de retribución. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. De hecho, no hay forma de probar que en República Dominicana algún centro carcelario, cual que sea de los 21 que hay, va a mejorar con el cúmulo de pena y con las sanciones. Cuando nosotros vemos las condiciones de la cárcel en República Dominicana y hablamos de 60 años, estamos hablando de cadena perpetua. Y quiero agregarle algo a ustedes. Señores, no solamente cumplir la pena impuesta cuando se habla de años, hay también penas complementarias sociojudiciales que después que lo cumple el individuo debe de cumplir hasta 3 años con esas medidas sociojudiciales. Es una locura. ¿Qué yo voy a proponer? Que las medidas sociojudiciales estén dentro de la pena que se le imponga a una persona. Es una locura. En este código no hay cúmulo de pena, hay pena perpetua. En este código lo que existe es la cadena perpetua en este código. No es verdad que una persona que le impongan 60 años va a salir vivo de una cárcel en República Dominicana. Vamos a dejarnos de cuento. Aquí hay cadena perpetua, pero con poema 20 diciendo cúmulo de pena. Aquí hay cadena perpetua y listo. Nadie que condenen de 40 años va a salir vivo de ahí adentro. Y un joven de 20 años o de 18 que lo condenen a cúmulo de pena, que salga de 78. Si es que sale, porque la insalubridad que hay allí es terrible. De verdad que yo traduzco el cúmulo de pena como cadena perpetua. Y no es que soy pesimista, no es que no es que pienso desde el punto de vista de un defensor, es que pienso desde el punto de vista de mis hijos, que pueden ser incluso pasibles también de ser usuarios de este código penal. Porque a cualquiera pueden meter al medio en este país, a cualquiera. Así es. Y ese es el susto que yo tengo. Gracias, Rodolfo. Y bueno, y esta sería una última para usted, María del Pilar. Nos preguntan si este código ha sido inspirado de alguna legislación de otro país o de algún conjunto de legislaciones. Sí, claro. Hay tipos que fueron copiados letra, por ejemplo, de España, tenemos de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia. O sea, obviamente el legislador tomó como base algunas legislaciones internacionales. Debo aclarar también que lo ideal no es copiar y pegar, porque la cultura, la sociedad difiere, ¿verdad? O sea, entonces, por ejemplo, hicimos un copy de España de un delito que es el de ocultamiento de, ahora se me olvidó, el de los familiares, el que no tiene la excepción para los familiares, no lo recuerdo, que es como el encubrimiento. Y entonces copiamos el delito entero de encubrimiento, pero para ser más enérgicos le quitamos la excepción que hay en España y en Argentina, una excepción constitucional, una excepción obvia, y es que a un padre o una madre, o sea, el núcleo, no puede ser obligado a llamar al 911 a decir, yo tengo aquí a un delincuente. Poner una denuncia, eso no existe, el Código Procesal lo establece también, y sin embargo esa excepción se quitó, pero en la práctica obviamente hay que reconocerla. Entonces como que copiamos y pegamos, pero hicimos algunas disquisiciones como esa. De acuerdo. Señores, por un tema de cierre, nosotros les invitamos a continuar con la conversación en un brindis que tendremos aquí afuera. Les invitamos a continuar la conversación allí. También les invitamos a acceder a este código QR, donde también podrán descargar el resumen ejecutivo que ha preparado la firma de esta nueva normativa. Y obviamente invitarle a que nos sigan en nuestras redes sociales, que por ahí también aporten cuáles son los próximos temas, porque como se ha dicho, hay toda una reforma legislativa y hay muchos aspectos a discutir, muchas normativas a revisar.
Les agradecemos muchísimo el tiempo de tomarse el final de la tarde para conversar en el día de hoy. A nuestros panelistas por abrir sus agendas. Sabemos que obviamente ahora mismo todos los foros los van a incluir porque son las voces autorizadas, así que hayan tenido la deferencia de abrirnos el espacio a nosotros. Es muy agradecido.